¿Qué hay, seguidores de mi dogmática presencia incesante? En este vídeo voy a presentaros uno de los juegos que más me han flipado a niveles incomprensibles. Hablo del Dogma del Dragón, más conocido como Dragon's Dogma, más concretamente la secuela no, pero si más bien no tiene el 2 en el título te la meto como un dios. Bueno, este juego lo conocí el primero, en una tarde de verano que estaba medio empañado con una actividad cerebral equiparable a un fanático del teán frío mirando su cuarto reel de Instagram, a oscuras y bañado en su propio sudor. Pues, yo sin saber qué jugar decidí probar el Dragon's Dogma 1, ya que había oído buenas críticas de ese juego y no sé qué que era único en el género de aventura RPG, y vaya si fue única la experiencia que me la puso como un calabacín. La aventura empieza como tú, un don nadie que vive en una aldea de pescadores, tope relajada y sin preocupaciones de hipoteca ni responsabilidades económicas. Tu personaje está viviendo la vida, con una minita, hasta que de repente aparece tremendo dragón que hace la aldea bicarbonato y te manda a pastar de un putiazo. Luego, te habla en jamaicano mezclado con mongol o no sé y te la clava la uña entre pecho y espalda arrancándote el corazón del pechito y jalándoselo de un bocado, para que luego se pire sin decir más. Y así empieza toda la aventura, como Arise. El juego es como un gameplay basado en completar misiones, muchas de ellas de ir a un punto A, hacer mierda a unos pibes, o rescatar a alguien o darle no sé qué cosa a un mendigo del barrio en el punto B. En verdad, si pensáis todo esto sobre el papel, suena súper genérico y, en parte lo puede ser, pero lo importante de todo, y es algo que siempre me digo, es la suma del todo. Y sin duda este juego plantea una serie de mecánicas que apenas he visto en la industria, como la posibilidad de escalar a los enemigos a los Shadow of the Colossus y metérsela la espada en sus puntos débiles. Y mi parte, mi mecánica que más me excita, me pone contento, me pone happy, me ponte chachipistachis, es la opción de tener a un personaje, aparte del tuyo, que te acompañe durante toda tu aventura. Y lo más recontra flipante es que este PJ lo controla una IA que va aprendiendo de tu estilo de afrontar el combate, y además puedes meterle habilidades y movimientos para farmear aura y compenetraros mutuamente. En fin, no voy a daros más la chapa sobre el Dragon's Dogma porque si queréis saber más, id vosotros y jugadlo, que para eso se ha hecho. El caso, si estáis todavía viendo esto, que espero que sí, malditos tiktokers, amantes de la pizza con piña, ojos de culo de vaso, con la atención de un pez espada, os quiero. Y además, eso significa que os interesa el nuevo Dragon's Dogma, con su expansión, y si no, dadle a like y suscribiros, gracias. El caso, la secuela de Dragon's Dogma 2, no solo me puso a dar volteretas cuando se anunció, sino que tiene top 5 mejores minitas de los videojuegos y tiene la mejor sensación de aventura y un mundo de lo más bonito y orgánico. Adoro que en este jueguito puedes encontrarte situaciones de lo más variopintas, como que veas a un dragón liándose de palos contra un cíclope y convirtiéndolo al pobre infeliz en barbacoa, o que estés subido a un grifo y decida pirarse a su nido y te lleve él contigo medio mapa a su espalda. Con la posibilidad de que le arres porrazos mientras vuela y hagas que pierda el vuelo y caiga en un río y se ahogue. Es sin duda, un juego donde el humor y lo impredecible se combina en semejante gameplay ultra peak, sin olvidar lo comentado anteriormente. Otro de los puntos que más me excita de la jugabilidad, renovado de la secuela, es que el simple hecho de andar de un lado a otro por el mapa, se siente agradable y satisfactorio. No sé cómo explicarlo, es como si realmente sientes que estás ahí tú, explorando los bosques y superando las amenazas que se cruzan en tu camino, como Frodo y su comunidad del anillo, viajando desde la Tierra Media hasta la Tierra de los Elfos, para celebrar el hecho de que Sam va lentín. Jajajajaja XD. Si habéis jugado al juego Death Stranding, sentiréis una sensación similar en este juego, con el añadido de que vas acompañado de tus peones /PJs con IA que te van contando sus mierdas y te animan en combate. Aquí, en esta secuela también hay la característica de montar un campamento para poder descansar y recuperar la salud perdida, porque en el 2, cuando recibes daño, parte de esa vida perdida no la puedes recuperar con pociones y estás obligado a recuperarte durmiendo, ya sea en tu tienda de campaña o en una posada. En general, el juego en el aspecto aventura es sublime, como cuando terminas de ir al baño y te quedas un momento sentado, disfrutando del momento. Vaya que pedazo de juego. Lo único que le he hecho en falta es un mejor planteamiento de la historia, ya que he notado que la historia del primero era mucho mejor tirada y planteada, además de que el final era bastante único y esencial. Aunque eso no quita que el 2 tenga momentos memorables, como el contenido que desbloqueas, en un final secreto, verdadero.
Porque sí, el final del juego puede concluir con varios resultados, pero el que más me pone y el que más te hará pintar las paredes de tu cuarto de blanco es el final oculto, ya que no solo te muestra un final la leche de movido, sino que te ofrece más contenido y más voces. Que a decir de verdad es una de las cosas que la gente echa en falta y que yo puedo entender a pesar de ser un fanático del dragón dogmático. En serio, vaya mini saga más especial, se podría decir que me ha arrancado el corazón como el Arisen. Anda que no hay memes por ahí de este juego con los peones, como la frase que te decían en el primero. Los lobos cazan en manadas, Master. O el herrero del gran Soren que decía. They are masterworks, all you can't go wrong. En definitiva, Dragon Dogma es pick. Ningún juego me ha atraído más por lo simple y estiloso que puede llegar a ser el hecho de que tu peón se ponga en posición trampolín, te lance volando para que le metas tremendo bonk en toda la cabeza a un troll con tu espadón de la clase guerrero, porque eso es otra cosa que no he especificado y es que también tienes varias clases para elegir de las que dependerán el arma que empuñes, habilidades y piezas de equipamiento. Aunque en el 2, sin ir más lejos metieron una clase híbrida para que te montases una build a tu gusto, teniendo a tu disposición hasta 3 habilidades de cualquier tipo. O sea, no sé si soy conscientes de la locura que esto supone en cuanto a creatividad y canalizar aura. Podrías perfectamente crear a un guerrero que empuñe un bastón para lanzar un hechizo que genera una rampa de hielo a la que te puedes subir para caerle en todo el melón a un bandido, dejarlo muñeco en el suelo para luego cambiar de arma y usar una habilidad para lanzarlo volando como si llevases una Gravity Gun de Half-Life y lo estampes con un cíclope que pasaba por ahí. En fin, creo que ya he sobrecargado este video con mucho Dogma Turbo Omega Esencia. Ya solo nos queda esperar a que salga la expansión el próximo octubre para así yo tener una excusa para no salir de casa y así poder estar en mi habitación encerrado con mi mantita. Ale, nos vemos pronto, y recuerden comprar pan los miércoles. Hasta pronto.